Bendiciones, bendiciones, Dios le bendiga más, bendito sea el nombre del Señor. Una vez más, con ustedes, haciendo presente en sus hogares, en sus casas, en los lugares donde quiera que ustedes estén en esta hora, ya sea con el celular, con el uso de la iPad, con el uso de inclusive del televisor, bendito sea el nombre del Señor. Una vez más, pues tenemos la gracia de que podemos llegar a sus hogares, bendito sea, para traer una reflexión, para traer una palabra, para compartir algo, un pasaje de la Biblia, para compartir un versículo, hablar de la palabra, bendito sea el nombre del Señor. Los últimos días que estuvimos subiendo videos, pues lo estábamos haciendo con unos panoramas, o sea, salimos al exterior, ya estamos de regreso en nuestras casas y qué bien que estamos otra vez en la casa. Pero me preguntaban las personas, el pastor, y esos caminos por donde ustedes andaban, esos paisajes tan bellos, ¿cuáles eran esos caminos? Y eso me ha dado pie a que en este día traigamos un tema que es la palabra camino. Vamos a traer algunos pasajes para señalar diferentes caminos, caminos de salvación. El camino de salvación es uno, pero vamos a mencionar en la palabra algunos pasajes que no hablan de los caminos, algunos de manera positiva y otros en comparación de no muy positivo, del lado negativo, para que nosotros nos alejemos de esos caminos. Bendito sea el nombre del Señor. Permítanme hacer una oración antes de empezar para presentarnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que sea Él el que nos esté guiando a una palabra, conociendo en los corazones, conociendo las necesidades. Él es el que va a traer una palabra de reflexión que nos ayude en el caminar cotidiano, día a día, en estos caminos donde Jesucristo es el camino. Padre y amantísimo Dios Todopoderoso, te bendecimos. Te bendecimos y te adoramos, soberano Rey. Gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de poder estar ministrando, de poder estar trayendo una palabra, una reflexión que nos sirva a cada persona, que sirva con un objetivo especial, acercarnos al camino de la salvación, acercarnos a estar en la obediencia y en la presencia del Señor. Te presento, Señor, cada persona que ha tomado de su tiempo para escuchar y compartir esta palabra, para que tú estés bendiciendo de manera especial en su vida y ministrando en este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar con el libro de Juan. En el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, tiene un pasaje que todo el mundo ha escuchado. Todo el que está en el caminar del cristiano, en los caminos del Señor, ha escuchado este versículo, porque es un versículo certero, es un versículo corto, claro, edificante, de una verdad insolayable, donde dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este versículo, el Señor mismo, el que está diciendo que Él, dice yo soy el camino. Y nos dice que nadie va a venir al Padre sino por esa vía. Nosotros reconocemos que el mismo Padre ha dicho en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También sabemos que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podemos ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor. No vamos a ser salvos por María, no vamos a ser salvos por Pedro, no vamos a ser salvos por Mateo, por Judea, no vamos a ser salvos por ninguna de estas cosas o personas, sino por el único nombre que tiene poder, que es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Redentor. Las personas que estaban en la comunidad de Jesucristo mismo, cuando empieza la iglesia antigua, los seguidores de Jesucristo, sus discípulos, ellos mismos empezaron a utilizar un nombre para denominarse ellos mismos, y ese nombre era el camino. Ellos se hacían llamar los del camino.
las personas de fuera, no los de dentro, sino los de afuera, los que lo señalaban como una secta, como un grupo religioso, decían, ellos son los cristianos, porque Jesucristo es el fundamento de los seguidores de Jesucristo, de nosotros. Es nuestro todo, Jesucristo. Por Él que somos salvos. Él es el que nos justifica. Él es el que nos va a llevar a la vida eterna. Él es el que nos va a dar las moradas celestiales. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, las personas que no estaban dentro de ese grupo identificado como los del camino, los señalaban como los cristianos. Y como ellos mismos se señalaban del camino, vamos a traer ejemplos de palabras, eventos, situaciones que se dan en la palabra, en algunos de los libros, donde se menciona camino. Vamos a mencionar algunos caminos y vamos a traerlo, a recrearlo, a lo que son los momentos actuales de la iglesia en comparación, para ver la importancia que debemos de tener nosotros para andar en estos caminos. El primero que quiero mencionar es Bartimeo. Dice que cuando Jesucristo llegó a Jericó, en el camino, estaba sentado aquel hombre, donde dice que él se sentaba ahí a mendigar. La palabra sentado en el camino quiere decir que él no hacía el proceso de caminar el camino. No hacía el proceso de andar, sencillamente él tenía un lugar en aquel trayectoria, él tenía un sitio, un lugar para él mendigar. Pero aunque no tenía la vista, sí tenía su sentido y había recibido noticia, había recibido informaciones de que por ese camino iba a pasar Jesús. Tan pronto él escucha el alboroto, él escucha a la persona, puede distinguir de que se trata por medio del oído, de que se trata del mismo Jesucristo quien está pasando por aquel lugar. Y dice que él inmediatamente se puso en acción y empieza, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y empieza a clamar de tal forma que le tienen que mandar a callar. Pero es el Señor mismo quien le dice a aquel que está sentado que lo traigan a su presencia para preguntarle qué quiere que te haga. Bendito sea el nombre del Señor. Hay personas hoy en día que están en el camino por donde camina Jesucristo, el que nos da la guía, el que nos da la orientación. Este es el camino, este es el camino estrecho, no el ancho, el estrecho, el que pocos caminan por ello. Bendito sea el nombre del Señor. Hay personas que se encuentran en ese caminar, pero siguen sentados. Siguen sin dar el aviso de Jesús está pasando por aquí. De Jesús está ministrando en mi vida. De Jesús está en mi casa, en mi hogar. De Jesús está en mis cosas, en mis negocios. Porque tú tienes que declararlo. Aquel no lo veía y decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Usted dirá, pero eso es apocar a Jesucristo diciéndole Hijo de David. Recuerde que para ese entonces se esperaba de que los reyes tenían que ser de este linaje de David. O sea, era en cierta manera una revelación que le estaba dando, aunque David mismo dijo, el Señor le dijo a mi Señor. Pero esta persona no se quedó ahí, sino que empezó un accionar, a declarar, Jesucristo está pasando por aquí. Y hay cristianos que les pasan milagros, que pasan eventos, que el Señor mete su mano, que el Señor lo bendice, que el Señor lo guarda, que el Señor le da salud,
que el Señor lo protege. Y no dice, Jesucristo está pasando por aquí. Ni siquiera agradece, Señor, gracias por todas las cosas que tú haces en mi vida. Si nosotros vamos a caminar en el camino de Jesucristo, es para alabar su nombre, para glorificarle. Y Él que nos va a servir a nosotros de guía para nosotros imitar la vida en la tierra, de acuerdo a lo que es Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Otra persona que nos habla la palabra de que estaba también en el camino, algo muy parecido, en el mismo Jericó, Zaqueo. Zaqueo dice que estaba en el camino y que el Señor venía, pero ¿qué pasa? Él tenía un handicap, tenía una desventaja, y era que era corto de estatura, y por la cantidad de personas que se estaban congregando en ese caminar, en ese grupo que iba a pasar por ese camino, él no podía visualizarlo bien y buscó una estrategia, y dice que se subió a un árbol de sicomoro para poderle ver cara a cara, para poder identificarlo. Pero tuvo una sorpresa positiva. Y es que el Señor fijó su rostro en él y le dijo, Zaqueo, baja, porque me es necesario posar en tu casa. O sea que ahora lo iba a tener, no solamente que lo iba a ver, sino que se iba a sentar a la mesa con el Señor Jesucristo, porque él hizo un accionar para acercarse a lo que era la presencia del Señor. No sencillamente estar en el camino como uno más. Estar en el camino de Jesucristo, pero verle el rostro al Señor Jesús. Para poder visualizar su presencia, identificar de que está pasando por aquí donde yo estoy. Hay personas que Jesucristo está pasando por su día, pero no hacen cosas positivas para que ese espíritu, esa presencia, esa unción, esa revelación, esos dones afloren en su vida y poder tener un acercamiento mayor con el Señor. Hay muchos que nos llamamos cristianos y estamos de lejitos y decimos que estamos en el camino. Yo te invito a que en todo tiempo tú hagas oración, en todo tiempo tú hagas ayuno, tú busques presencia, para que tú puedas ver el rostro de Jesucristo. Y no solamente verle pasar, sino que Él vaya a tu casa, vaya a tu lugar, vaya a tu espacio. Bendito sea el nombre del Señor, para que compartan la mesa también contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Un tercer ejemplo sobre los cristianos. En Lucas 24, nosotros vemos que allí se describe sobre estas personas que iban en un camino que se llama el camino a Emaú. Emaú es un poblado que está a unos 70 estadios de Jerusalén. Habían acontecido los eventos en el fin de semana. Ya Jesucristo había resucitado. Y dice que dos de ellos, cuando dice dos de ellos no quiere decir cualquier cosa, sino una aclaración que Lucas, el escritor, nos está diciendo, no son dos personas extrañas, son dos que le seguían, dos de sus discípulos, dos que caminaban en el camino que camina Jesucristo, que escuchaban la doctrina de Jesucristo, que vieron hacer los milagros que Él hacía, que escucharon sus palabras. Habían estado caminando con Jesucristo en todos los caminos. Pero ahora cuando se encontraban camino en Emaú, no sé si será como una referencia o qué, pero es saliendo de Jerusalén, dándole espalda a Jerusalén, van hacia otro lugar, en ese camino, camino de Emaú. Y dice la palabra que el Señor se le presenta, lo acompaña y le hace, ¿y qué discusión es esta? ¿Qué son estas cosas que ustedes están discutiendo? Y justamente de lo que hablaban era de eso, de Jesucristo.
Pero tienen a Jesucristo y no reconocen a Jesucristo y están hablando de Jesucristo. Porque ellos habían idealizado al Jesucristo que ellos vieron. Ellos tenían otras esperanzas, tenían otras expectativas que lo que dice la palabra. Y ellos estaban esperando a alguien que liderara al pueblo para sacarlo de la esclavitud de los romanos que tenían los judíos en ese entonces. Querían una persona violenta, rebelde, que pueda, vamos a decir, capitalizar todos los esfuerzos de los judíos y presentarse como dar la cara del líder de los judíos y sacar a los romanos de aquel lugar. Hay muchas personas que están en los caminos, pero están visualizando al Señor de esa manera, una manera diferente. No lo están visualizando como tiene que visualizarse el Señor. El Señor es Dios de paz. Dios es amor. Pero también Dios provee, Dios guía. La misericordia del Señor está con nosotros y el bien nos acompaña todos los días. Pero también vienen las vicisitudes, vienen los problemas, vienen los tormentos, vienen las tribulaciones, vienen las pruebas. Y si nos cuidamos, también el enemigo va a sembrar no cizañas, sino las tentaciones. Recuerden que la oración que nos deja el Señor, hay un punto donde dice, líbranos de las tentaciones, líbranos del mal, porque las tentaciones han de venir. Pues el Jesucristo que nosotros conocemos es un Jesucristo que va a estar constantemente con nosotros, pero que nos va a llevar a otro estadio espiritual del normal, del cotidiano de las personas. En ese mismo panorama, nosotros vemos que los dos que caminaban con Jesús en el camino de Emaús, después que compartieron el pan y ya el Señor no está con ellos, entonces reacciona. ¿Y qué dice uno de ellos? Dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? O sea, hay muchas personas que están caminando con Jesús, nunca les reconocen, porque lo que han escuchado es un Dios de oída nada más. No le han visto verdaderamente, no le han reconocido. Saber en el fondo quién es Jesucristo, qué significa Jesucristo para nuestras vidas. Pero después vemos que cuando le dan espalda al camino, que nosotros decimos comúnmente se descarría. Llega un tiempo en que dicen, no ardía nuestro corazón cuando estábamos en la presencia de Él. Y reconocen de que en aquellos momentos en los cuales estaban en el camino, por lo menos el alma de ellos sentía que era impactada su espíritu por un Espíritu Santo que le hablaba al alma. Y lo reconocen, pero no están en el camino. Nosotros, los cristianos, debemos reconocer a Jesucristo en todo momento. ¿Cómo? Buscando consagrarnos, buscando la santidad, buscando andar en integridad, buscando que nuestro testimonio sea transparente, que lo que nosotros predicamos, eso mismo nosotros testificamos que lo hacemos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay muchas personas que están en el camino, pero viven una vida falsa y no reconocen a nadie. No tienen el discernimiento de espíritu. No tienen los dones, no tienen la fe necesaria para seguir caminando. Bendito sea el nombre del Señor. Dije que iba a dar 2 o 3 ejemplos de ese caminar, pero también voy a dar 2 ejemplos de no tan bueno. En el libro de Judas, capítulo 1, el único, versículo 7 hasta el 12.
Vamos a ver qué nos dice la palabra. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el ángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Por esto blasfeman de muchas cosas no conocen, de cuantas cosas no conocen. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Repito, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estas son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y 2 veces desarraigados. Aquí no mencionan en esta palabra 3. No mencionan a Caín, no mencionan a Balaam y no mencionan a Coré. Pero yo voy a hablar de Caín y de Balaam porque con ellos dos hay versículos que mencionan el camino, el caminar de ellos, el caminar de Caín, el caminar de Balaam, no tanto con Coré, pero con Caín y a ver si nos hablan de los caminos. Con el primero que voy a empezar es con Caín. En Génesis, en el capítulo 4, nosotros vemos a un Caín homicida que había matado a su hermano y que cuando se presenta con Jehová y tienen aquella conversación y se da por hecho cuáles son los resultados, cuál es el castigo por este proceder de él, el mismo Caín dice que se apartó de la presencia de Jehová y se fue a la tierra de Nod, la tierra del errante. ¿Cuál fue el camino que él tomó? Él tomó el camino del errante, el camino del error, el camino de aquella persona que no va directamente a un punto porque está errando, está fallando. Ya el de por sí había fallado. Pero él siguió en ese caminar, en el caminar del error, en el caminar del fallo, en el caminar del errante, en la tierra de Nod. El otro es Balaam. Y aunque en el libro de Judas, cuando nosotros estábamos leyendo, no decía el camino de Balaam, pero si nosotros observamos, en el libro de Pedro, en segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 15, sí nos señala un camino de Balaam. Dice, abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. El camino de Balaam. Balaam era un profeta del Dios Altísimo, que vino de lejanas tierras, alquilado, pagado, en promesa por el rey de Moab, Balac. ¿Para qué? Para comandar el ataque al pueblo de Israel utilizando a un profeta. ¿Y cuál es el error de Balaam? ¿Cuál es el camino que siguió Balaam?
que él le dio la espalda a este señor que le hablaba. El Señor le hablaba, Jehová le hablaba a Balaam. Él tenía dones para comunicarse con Dios y Dios le mostraba. Pero él decidió trabajar, actuar, caminar a favor de las prebendas que le iban a dar. Y se olvidó de quién es el Señor. Y si nosotros vemos cómo la misma Biblia describe cómo él muere, no se habla del profeta, sino se habla del adivino. Bendito sea el nombre del Señor. Y recuerde que los adivinos, mentirosos, hechiceros, fornicarios, adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Pues nosotros entendemos de que él perdió su salvación por atender a cosas materiales. Estaba en el camino correcto y dejó el camino recto para irse a un camino de perdición. Al igual que Caín, a un camino errante. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que asegurarnos en el día a día de que nosotros estamos en el camino correcto. El camino correcto es Jesucristo, no hay otra forma. No hay María, no hay San Santiago, no hay la Virgen de tal cosa. Solo se ha dado un nombre a los hombres por el cual hemos de ser salvos, que es Jesucristo. Recordando que en Juan 3:16, el mismo Jehová determina que ha puesto a disposición de nosotros a Jesucristo para que sea Él el mediador, para que sea Él el que nos justifique, para que sea Él el que dé la salvación a nosotros. Independientemente si somos gentiles, si somos judíos, si somos lo que sea, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos alcanzar la gracia y la salvación de la vida eterna, sino por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Repito, él decía de que el camino de la perdición es espacioso. Muchos caminan por él. Pero el camino de la salvación es estrecho y poco lo encuentran. Si tú has encontrado el camino de la salvación, que es en Jesucristo, mantente apegado a lo que es la palabra. Mantente apegado a lo que son las ordenanzas, a lo que son los mandamientos divinos, a lo que son los principios y los valores que corresponden con una persona que se identifica con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Testificando con nuestro accionar de que Jesucristo vive en nosotros. De que verdaderamente somos templos del Espíritu Santo y que nuestro caminar es el camino de Jesucristo. Que tienes límite, que esté señalado. Bendito sea el nombre del Señor. En la forma natural, los caminos nosotros vemos de que si es un valle, el camino se hace recto, porque la distancia más corta entre dos puntos es una línea que lo une, una línea recta. En los valles los caminos son largos y derechos. Pero cuando hay, vamos a decir, barreras naturales, se presenta un precipicio, una hondanada, una montaña, una cordillera, nuestro camino entonces empieza a virar, a cambiar. Nosotros vamos a recibir en nuestro caminar barreras. Barreras, van a venir barreras. Van a haber lugares que nosotros entendemos que son precipicios. Van a haber lugares que son una pared que se levanta contra nosotros. Un arroyo muy caudaloso que no podemos cruzar. Pero ya Jesucristo es el camino. Y nos va a marcar la ruta, la trayectoria por la cual nosotros tenemos que andar. Hay muchas personas que creen y entienden que venir a los pies de Jesucristo ya todo está hecho. Ya el Señor va a allanar completamente y todo va a ser felicidad, todo va a ser paz y todo nos va a llegar del cielo. En nuestra oración modelo el Señor Jesucristo nos decía: Señor, líbranos del mal, líbranos de las tentaciones, porque van a estar acechando eso, las tribulaciones, los problemas. Todo le viene a todo el mundo, porque el Señor inclusive nos prueba.
en nuestro caminar. Prueba nuestra fe. Bendito sea su nombre para siempre. Caminos hay muchos, pero el camino de salvación es uno solo y tiene nombre: Jesús, Jesús de Nazaret, Jesucristo. En la palabra está condensado toda la información que nosotros necesitamos para poderla reflejar en nuestro accionar de día a día, lo cotidiano, para ir dando el testimonio de que verdaderamente somos templo del Espíritu Santo, que le hemos creído a Jesucristo y que hemos buscado en Él el varón perfecto en el cual nosotros vamos a hacer semejanza, a buscar día a día crecimiento, de decir: hoy yo no soy perfecto, pero soy mejor que ayer. Porque en mi norte está Jesucristo, que es el camino. El camino. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez escuchaba yo una canción del mundo, la cual toma los poemas de Antonio Machado, un poeta español. El cantante es Joan Manuel Serrat. ¿Y qué dice Joan Manuel Serrat de los poemas de Machado? Porque es Machado el que lo dice. Dice: caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino si no se estela en el mar. Eso se ve bonito, pero es mentira. Se ve bonito como suena y romántico de la manera que tú lo conjugas. Y sabrá Dios cuántas veces nosotros lo cantamos y romántico esto. Dice que no hay camino. Que tú eres el que hace el camino. Tú haces el camino cuando tú no sabes para dónde vas. Porque nadie ha transitado por ahí. Por lo general, si tú estás extraviado en un lugar, en un bosque, en la naturaleza, tan pronto tú ves una senda, te dice a algún lugar, se llega por ahí. Y si tú en ese trayecto encuentras que hay otra mucho más ancha y más clara, tú dices: se van aclarando los caminos. Nuestras vidas no pueden ser estelas en el mar, sencillamente. Nosotros caminando, ¿qué? Hacemos camino, pero tenemos un camino, un norte, una guía hacia dónde vamos. Porque el caminar no se trata por dónde tú cruzas, sino hacia dónde tú vas. Bendito sea el nombre del Señor. El camino. Si encontraste el camino, mantente en Él, mantente en Jesucristo. Da testimonio de que tus huellas es siguiendo la pisada de alguien ya que estableció cuál es el caminar, cuál es el proceder, cuáles son las cosas que complacen al Señor y cuáles son aquellas que la desagradan. Y nosotros aquellas que la desagradan tenemos que darle la espalda. Porque como leímos en el libro de Judas, decía que son vientos que azotan de aquí para allá, son árboles doblemente desarraigados, son nubes que no llevan agua, que ellos mismos se edifican. Pero nosotros tenemos quien nos edifica, quien nos sustenta. Tenemos el Espíritu Santo a nuestro favor, de nuestro lado. Siempre y cuando nosotros reconozcamos de que estamos en el camino de la salvación, que es Jesucristo. No te dejes engañar. Tenemos un camino al cual seguir. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si tú quieres la verdad, tienes que conocer a Jesucristo. Si tú quieres la vida eterna, no la vida pasajera, tú tienes que conocer a Jesucristo. ¿Y cómo? Siguiendo el camino, que es el mismo Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias, Señor. Gracias que tú has permitido llevar esta reflexión a cada uno de los hogares, a cada una de las personas que están en sus móviles, en sus celulares, en sus iPads, en sus medios electrónicos. Pero llévale tú, Señor,
por medio del Espíritu Santo, una revelación, una administración que nos ayude a cada uno de nosotros a mantenernos en ese camino que es Jesucristo, donde Él es la verdad y donde Él es la vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que tenga una noche bendecida. Dios te bendiga. Dios te guarde. Bendiciones.